Y la enseñanza de esta mañana es oyendo a la verdad la voz. Estuve analizando un poquito esta semana y pidiéndole al Señor, obviamente, siempre nuestra preocupación, por decirlo de esta forma, es traer una palabra que ministre el corazón del pueblo y obviamente nos hable a nosotros también. Y pensaba en las cosas que son importantes para nosotros como seres humanos. Y una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos, una de las necesidades más importantes que nosotros tenemos es de oír la voz de Dios. Hay muchas voces que hoy se escuchan, ¿verdad? Hay muchas voces que oímos durante el día. Usted, qué sé yo, oye noticieros y ve redes sociales y ahí también escucha voces, en el trabajo escucha voces, en la casa también de pronto escucha algunas voces y cada uno está hablando de pronto algo diferente. Pero más que poner atención a lo que está pasando y a lo que sucede en el mundo, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que Dios nos está diciendo. Ayer las noticias estallaron y las redes sociales y la guerra comenzó entre dos países una vez más y ya todo el mundo, oremos por Israel, oremos por Israel. Y yo no digo que esté malo orar por Israel, pero lo que debemos entender nosotros es que todo lo que está escrito se va a suceder, eso se va a dar. Entonces mejor oremos porque Dios nos ayude a nosotros a mantenernos siempre creyendo en Él, siempre confiando en Él, testificando de Él, no importa de qué país sea. Y ¿por qué no? Orar también para que el Señor cubra su pueblo, su iglesia en Israel, que es tan perseguida, hermano. Uno de los lugares donde más se persigue el evangelio es en Israel. Entonces Dios tiene ya su plan hecho para este país y Dios sabe lo que va a hacer con ellos, ¿verdad? Nosotros sabemos que la paz en Jerusalén no vendrá hasta que venga el príncipe de paz y ponga sus pies sobre el monte de los olivos y empiece a ordenar esta tierra, y entonces habrá la paz de Jerusalén. Cuando nosotros oramos por la paz de Jerusalén, lo que estamos pidiendo más bien es que venga Él. Eso es lo que estamos pidiendo. La paz no vendrá hasta que el Señor venga. Pero entonces les mencionaba esto porque hay muchas voces que nosotros estamos escuchando y es muy importante que nos mantengamos enfocados en lo que Dios está diciendo más que en lo que se escucha afuera. Dicen amén. Bueno, Hechos capítulo 9 verso 7, esa era la introducción de la introducción que introduce lo que voy a introducir a continuación. Hechos capítulo 9 verso 7 dice así: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Incline su rostro y oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos acercamos a ti, humildes, humillados, precioso Dios, delante de tu presencia, de tu mano. Precioso Dios, anhelamos por sobre todas las cosas escuchar tu voz en este momento, precioso Dios, que tú nos hables, que tú nos bendigas con tu palabra, que tú nos recuerdes aquellas cosas que quizá ya sabemos y conocemos, precioso Dios, pero que necesitamos, oh Dios de la gloria, ser refrescados en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, precioso Dios, para así, oh Dios de la gloria, seguirte a ti, seguir tus pasos, seguir, Señor, tu voz, porque somos tus ovejas y las ovejas que son tuyas, Señor, escuchan tu voz y te siguen, precioso Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús yo te pido, Señor, te ruego que bendigas nuestras vidas con tu palabra, que nos hables a nuestro corazón, que nos enseñes, que nos exhortes, precioso Padre, que nos animes a seguir adelante y nos fortalezcas, precioso Dios,
para que así podamos cumplir tu propósito y caminar en tu voluntad, precioso Padre. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando Jesús ascendió al cielo, mis hermanos, ahí precisamente en el monte de los Olivos, sus discípulos lo vieron irse. Y lo vieron irse y se quedaron con un par de promesas ahí. Los ángeles que estaban, los varones que estaban, estos ángeles que se aparecieron a ellos mientras él ascendía al cielo, ellos se quedaron mirando para el cielo, ¿verdad? Y yo me imagino que se quedaron así hasta con la boca medio abierta, hermano, viendo cómo el Señor se iba. Entonces, una de las cosas que los ángeles le dijeron a ellos fue: ustedes, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo que le han visto ir, a sí mismo va a descender un día. Entonces, habían algunas promesas que se habían dejado. Me imagino que para ellos era difícil el hecho de ver que el maestro estaba siendo llevado, estaba siendo traspuesto al cielo, estaba ascendiendo. Era un poquito hasta quizá daba cierta incertidumbre porque el líder que ellos tenían estaba siendo quitado de en medio de ellos. Sin embargo, una vez más, una de las promesas era que un día volverá, y con esa promesa nosotros también nos mantenemos firmes, sabiendo que un día el Señor va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Pero había otra promesa también para ellos: el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. No entendían hasta ese momento ellos la magnitud y lo que eso implicaba para cada uno de ellos, el hecho de que el Espíritu Santo vendría. Ellos solo sabían que era algo bueno, solo sabían que era algo que iba a venir a sus vidas, pero no entendían realmente qué era lo que iba a suceder. Sin embargo, era una promesa. Hay que ver, despertaba en ellos una expectativa. ¿Qué es lo que va a suceder en nuestra vida cuando venga el Espíritu Santo? Jesús les había dado algunas explicaciones de lo que iba a suceder, y luego ellos obviamente en el Pentecostés se dieron cuenta de todo ello. Ahora, desapareció Jesús físicamente, pero a través del Espíritu Santo nosotros podemos escuchar su voz. Déjenlo repito: se fue Jesús físicamente, ya no lo podemos ver. Nosotros no hay nadie aquí que haya dicho: a mí se me apareció Jesús así en persona, ¿verdad? Algunos de pronto dicen que han tenido ciertas visiones y bueno, ¿verdad? Ellos sabrán si eso es así o no. Lo importante es que nosotros, a través de la fe, entendamos y aprendamos a distinguir la voz de Dios. Eso es muy importante que nosotros lo hagamos. Ahora nosotros estamos como Saulo. El pasaje que leíamos en el capítulo 9 de Hechos narra la historia de Saulo de Tarso, que eventualmente se le llamó Pablo, ¿verdad? Entonces, cuando él iba caminando, él dice la palabra que él obviamente lo que quería era acabar con los cristianos. Para los israelitas, y algunos de ellos aún, el evangelio era como una secta, era algo, una religión nueva que había surgido por medio de Cristo Jesús. Entonces los perseguían, iban detrás de ellos e incluso los estaban apedreando, los estaban matando. Y Pablo consentía en todo esto, él estaba de acuerdo con la persecución de la iglesia. Entonces era obvio que nadie quería evangelizarlo, hermano, porque si usted le dice: mire, hay un asesino de cristianos, necesita de la palabra, ¿quién de ustedes se apunta a ir a hablar con él, a tocarle la puerta del apartamento? Ninguno. Si uno le dicen: oye, va a matar, pues solamente que Dios viniera, ahí sí, que se presentara Jesús corporalmente y nos dijera: ve y háblale porque no te va a hacer nada, yo voy a cuidarte. Bueno, tú sabes, sí, ¿verdad? Pero hermano, nadie se atrevía a decirle nada a Saulo de Tarso, porque él no estaba interesado en escuchar el mensaje de Jesucristo. Entonces la Biblia dice que de repente, mientras iba de camino a Damasco, una luz, no se le apareció Jesús en un cuerpo. De hecho, solo hay dos manifestaciones
en el Nuevo Testamento después que Jesús asciende al cielo, que es esta, y cuando se le aparece a Juan en el Apocalipsis, en la isla de Patmos. Pero aún en la isla de Patmos, Jesús mismo tuvo que decirle a Juan: no temas, soy yo, porque ni siquiera lo reconocía. Entonces, esta manifestación fuerte que viene a Saulo de Tarso es simplemente una luz que lo deja ciego, lo deja sin poder ver alrededor. Ahora, la razón por la que pudo haber sucedido esto era para que él se enfocara, para que él ya no pudiera ver, porque a veces nuestros ojos nos traicionan, hermano, porque a veces nosotros queremos creer, a veces nosotros queremos escuchar la voz, pero los ojos no nos dejan, porque los ojos nos están mostrando a nosotros una realidad. Y yo le he dicho a usted que la realidad y la verdad son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Usted puede estar enfermo y eso es una realidad, pero hay una verdad que dice que Él es su sanador. Entonces, ¿cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero entonces, hermano, nuestros ojos a veces nos traicionan. Entonces era importante que Saulo dejara de ver para que entonces él pudiera enfocar sus oídos en la voz. A veces estamos viendo tantas cosas que nuestros oídos se cierran, que estamos tan distraídos, hermano. Mire, el ojo es tremendo, ¿verdad? De hecho, yo no sé si usted sabía, creo que lo mencioné aquí una vez, que el cerebro mismo esconde cosas para que usted no las mire. A veces usted puede pasar algo por ahí y dice: ¿viste lo que pasó ahí? ¿Alguien más lo vio? Y dice: yo no vi nada. El mismo cerebro a veces oculta ciertas cosas, porque si no, no pudiéramos enfocarnos nosotros en algo. Habría demasiada distracción. Entonces era necesario que el apóstol, que no era apóstol todavía, que Saulo perdiera la vista para que se enfocara en la voz. Hay que cerrar los ojos. Por eso es que cuando usted y yo oramos, cerramos los ojos, ¿se fija? Si usted ora y se pone a orar y de repente usted vio que alguien entró y ya vino aquel, y de repente vio al que si está adorando, hermano, y usted, es mejor si cierra los ojos. No es una regla, no se va a ir al infierno si usted no cierra los ojos, pero es bueno que usted cierre los ojos porque tiene menos distracción y se va a enfocar en adorar a Dios y en escuchar lo que Él está diciendo. Cuando usted ora, yo siempre he dicho que la oración debe ser una conversación, no donde solamente yo estoy hablando y hablando y hablando, hablando y digo un montón de cosas y nunca dejo que Dios me hable y nunca dejo que Dios me diga. Cuando nosotros hablamos mucho, hermano, no escuchamos. Usted ha visto gente que es muy buena para hablar, pero mala para escuchar. Yo a veces me topo, porque yo hablo con mucha gente, y a veces me topo con personas que ok, déjame te platico algo, y empiezo, y a mí me gusta hablar, pero he aprendido a escuchar también. A veces he oído personas, un día escuché a alguien por 2 horas, hermano, 2 horas, así usted se imagina la tortura que eso es para alguien que le gusta hablar. Y yo lo escuché por 2 horas. Y lo peor que eran quejas, hermano. Imagínense, doble tortura. Cuando terminó de hablar, le dije: ok, ya estuvo, le dije. Ahora déjame hablar a mí. Y le cayó. No es cierto. Bueno, sí, pero poquito. Entonces es importante que nosotros aprendamos a oír, hermano. Por eso yo siempre digo que Dios nos dio solamente una boca y nos dio 2 oídos, ¿verdad? Para que tengamos capacidad de oír. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle un fuerte aplauso a Él, porque Él es bueno. Ahora, Dios no se manifiesta hoy a través de figuras o de un cuerpo. Hay gente que anda viendo cosas, pero no sé si eso es realidad o no. Pero lo importante es oír la voz de Dios, porque Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a lo largo de la historia, Dios ha hablado de muchas formas. Y vamos a recapitular algunas formas en las que Dios nos habla a nosotros. Número 1, Dios nos habla a través de la creación. Lo hemos enseñado acá. Veamos este salmo brevemente, que lo hemos leído en otras oportunidades. Salmo 19, versos 1 al 4. La creación, hermano, es un testigo mudo de la gloria de Dios.
Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La cuentan los cielos. ¿Cuántos han escuchado a los cielos hablar? Ninguno, ¿verdad? Pero dice que la cuentan. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Es decir, se comunican entre ellos, se hablan entre sí. Y una noche a otra noche declara sabiduría. En la noche se puede ver la sabiduría de Dios. Si usted va a un lugar donde no haya tanto humo, usted puede ver las estrellas y puede ver la luna y puede ver las cosas impresionantes que muestran la sabiduría del que las puso ahí. Hoy día hay muchas teorías de que la Tierra es plana y que la Tierra está, que en la Antártida hay no sé qué, hay otra ciudad y un montón de cosas que la gente se imagina a veces. Pero la misma Biblia nos habla de que la Tierra realmente es una esfera. Es redonda. Pero entonces sigue diciendo el verso 3, no hay lenguaje, es decir, no hay palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Aunque la creación puede hablar, la palabra, no puede hablar más bien, la palabra creativa de Dios está en la creación. ¿Por qué? Porque Dios creó todo lo que existe por medio de la palabra. Dios hizo el universo simplemente hablando, hermano, con el único que tomó su tiempo y agarró barro y lo creó fue al hombre. Pero todo lo demás fue creado simplemente con hablar. ¿Usted se imagina si nosotros pudiéramos crear solamente con hablar, hermano? Porque el hombre tiene como parte de su naturaleza, de la naturaleza de Dios, es creativo. El hombre puede crear. Usted ve las cosas que el hombre ha creado y usted dice, se maravilla también de todo lo que ha logrado hacer. Sin embargo, no tenemos la capacidad de crear con la palabra. En nosotros pueden cambiar muchas cosas cuando hablamos, pero la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí hay espíritu y hay poder para crear, para transformar situaciones, para transformar incluso una vida. Nuestra vida fue cambiada con la palabra de Dios, hermano. Mire, no vino algo de repente que alguien le puso la mano y esa mano que se puso sobre usted cambió su vida. Eso no es así. Lo que transforma su vida es la palabra de Dios. Cuando usted escucha la voz de Dios y tiene la capacidad para transformar el pensamiento de alguien. Antes usted pensaba de otra manera. Antes quizá algunos de ustedes rechazaron el evangelio. Yo no lo rechacé porque ni tiempo tuve de eso, hermano, porque a mí me predicaron desde los 4 años. Entonces yo aprendí del mensaje de Dios, lo recibí desde niño. Pero hay personas que lo rechazaron, pensaban que el evangelio simplemente era una religión que había surgido por ahí, los hermanos separados de otra religión, así nos llaman a veces, ¿verdad? Pero usted entendió cuando la palabra de Dios entró en su mente, por sus oídos a su mente, a su corazón, transformó su alma, sanó su alma de la amargura, le ayudó a perdonar, recibió el perdón de sus pecados y hoy tiene una mente renovada porque Dios a través de su palabra puso sus dichos y sus pensamientos en la suya. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Ahora, la creación nos muestra a nosotros la gloria de Dios. Nos da un mensaje de que Dios es real. ¿Quién pudo haber hecho todo lo que hay, hermanos, si no fue una mente brillante, sobrenatural y extraordinaria? ¿Quién pudo haberlo hecho realmente? Sin embargo, como no emite palabra, como no habla con claridad y no nos dice, hey, no sale el sol ahí hablando y diciendo, hey, Dios me creó. Crean en Jesucristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Como la creación no nos habla de esa manera, no nos habla con esa claridad, el mensaje también puede ser evadido o puede ser interpretado de otra manera. Entonces hay gente que sale y dice, bueno, esto fue una explosión.
Esto fue algo que yo siempre pregunto, si fue explosión, ¿quién puso la bomba? ¿Verdad? Fue una explosión y esto surgió de la nada. Y ahí está. La madre naturaleza fue la que hizo eso. Entonces, hay muchas ideas que la gente se forma a través de la creación. Habla de Dios, pero no se entiende. Nosotros lo entendemos porque hemos interpretado la palabra de Dios. Pero si no, hermano, muchos quizás estaríamos pensando que eso es parte de algo que simplemente sucedió. Entonces el mensaje no es claro. Número 2, por medio de los profetas. Dios ha hablado, por medio de los profetas se comunicó al hombre. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Por favor, véalo conmigo. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Para quién era la gracia? Destinada a la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios, hermano. ¿Cuántos sabían eso? Nosotros somos los que hemos recibido la gracia de Dios. Usted y yo seguimos siendo salvos por gracia. Estamos aquí por la bendita gracia de nuestro Señor. Ahora, dice, los que profetizaron de la gracia destinada. Había un destino de esa gracia y éramos nosotros. Dice, inquirieron, es decir, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Estaba el Espíritu del Mesías en ellos. Ellos veían un Mesías, ellos veían un Salvador. No sabían quién era, no sabían cómo iba a suceder exactamente, tenían una idea porque Dios les comunicaba a ellos para que ellos comunicaran el mensaje a los demás. Dice, y las glorias que vendrían tras ellos. Verso 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, ellos ni siquiera lo iban a disfrutar, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos hablaban de un Mesías, pero sin entender realmente cómo era este Mesías. Por eso es que usted ve que incluso algunos judíos radicales, si no la mayoría de ellos, rechazan incluso los libros proféticos. Porque yo siempre me preguntaba, ¿leerán a Isaías? Porque ahí habla, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí habla de los sufrimientos de Cristo, Isaías capítulo 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo decía, no sé, lo pasan, simplemente lo han quitado. El mensaje que los profetas dieron, aunque sabían ellos lo que vendría, no tenían claridad, no entendían bien, lo comunicaban, pero como no había Espíritu Santo, hermano, que diera la revelación a las personas, simplemente escuchaban el mensaje y lo rechazaban. Si usted lee los profetas se dará cuenta que una de los ministros más frustrados que hubo, hermano, en el Antiguo Testamento eran los profetas, porque a pesar de que hablaban la palabra, a pesar de que predicaban de lo que Dios les daba directamente, hermano, porque Dios les hablaba a ellos, y esto le vas a decir a mi pueblo, y esto le vas a explicar a mi pueblo, y esto le vas a decir, y les vas a advertir sobre estas cosas. A pesar de que ellos hablaban y decía, Dios mismo mandó, eran raras las veces que el pueblo hacía caso. Y cuando hacía caso era temporal, y luego volvían a caer en las mismas cosas por las que ellos estaban siendo exhortados. Entonces, hermano, nosotros en este tiempo realmente no tenemos excusa, porque nosotros recibimos el mensaje, pero tenemos el Espíritu. Entonces, ¿por qué usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, hermano? Porque éramos buena gente y dijimos, no hombre, qué mal hice yo. Entonces, no, si los pecados mostraban realmente quiénes nosotros éramos. ¿Y qué sucedió? El Espíritu Santo trajo convicción de pecado a nuestros corazones.
No fue el predicador. Dios usó a un predicador, Dios usó a un profeta en el sentido de que estaba hablando de parte de Dios. Dios usó a alguien para dejarnos saber el mensaje, pero fue el Espíritu Santo el que redarguyó nuestros corazones y nos dijo: tú eres un pecador y necesitas un Salvador, porque eso es lo que hace el mensaje de Dios. El mensaje de Dios nos confronta con la verdad, y al conocer la verdad decimos: hay una oportunidad de ser libres del pecado, hay una oportunidad de ser libres de la condenación eterna, de la muerte eterna que sucederá algún día. Entonces si estoy viendo que hay algo que es mucho mejor que lo que yo he estado viviendo y he estado haciendo, hermano, entonces yo debería inteligentemente de decir: yo voy a tomar lo que Dios me está dando. Pero es el Espíritu Santo el que convence, es la voz de Dios que escuchamos a través de su palabra, y es el Espíritu el que nos convence a nosotros de que su palabra es verdad. La Biblia, hermano, sigue siendo el libro más vendido del mundo. Es el libro que contiene la verdad de Dios, que hoy nosotros podemos recibir y seguir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Este mensaje no fue suficiente para transformar la vida de las personas. El cielo, la luna, las estrellas no cambian a nadie, y sin embargo hay gente buscando algo ahí, hermano. Los profetas, a pesar de que hablaron de parte de Dios, no traían ese mensaje, no había esa capacidad. Su mensaje no era capaz de transformar el corazón completamente de las personas. Número 3, ¿de qué otra manera Dios nos habla? A través de la conciencia. Dios puso una conciencia en nosotros. Mi hermano, es increíble, pero hasta los animalitos a veces son conscientes. ¿Se ha fijado? No sé si usted tiene perritos, pero ¿se ha fijado que los perritos, cuando hacen algo malo, usted se da cuenta? Yo tengo una que con las orejas me deja saber que hizo una travesura. Si yo me acerco y baja las orejas y está así como miedosa, así como que ya me vas a dar una minalgada, ¿verdad? Y se pone así como nerviosa, hermano, yo digo: ¿qué hizo esto? Y empiezo a buscar a ver qué mordió, hermano. Y de repente encuentro un zapato por ahí medio mordido, ¿verdad? Que quién sabe dónde lo sacó o quién se lo dejó por ahí cerca. Pero entonces aún los animalitos tienen cierta conciencia y saben cuando han hecho algo malo. Nosotros, hermano, tenemos una conciencia que Dios puso ahí. No es suficiente para el arrepentimiento, porque a veces lo que hace la conciencia es que simplemente nos da remordimiento, ¿verdad? Y remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Pero la conciencia nos dice a nosotros: eso no está bien. Dios lo puso ahí. Es como que Dios pusiera algo que necesita ser potencializado por algo más o por alguien más, en este caso. Entonces tenemos la conciencia, pero sin el Espíritu realmente no podemos comprender realmente lo que Dios nos está diciendo. Romanos capítulo 1 verso 19, Romanos 1, 19 al 22 dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen como claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sabe que nadie va a tener excusa, hermano? Mire, aún aquel aborigen que se ponía ahí a danzarle alrededor a la piedra y al maíz y al sol y a todo esto, aún ellos serán juzgados por su conciencia. Hey, tú sabías que la piedra no era, sino el que hizo la piedra. Había algo que te hablaba dentro de ti, te decía: hey, no es eso, hay algo más todavía. Hay alguien más que hizo las cosas que tú estás adorando, en quien tú estás poniendo tu confianza, o en las cosas que pones tu confianza. Y luego dice el verso 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se volvieron vacíos en sus razonamientos. Usted ha visto la gente razonando todo el tiempo, tratando la manera de explicar y de decir por qué Dios no existe, por qué Dios no es real, por qué Dios no es una realidad en este tiempo. Entonces dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando alguien empieza a negar, hermano, la realidad de Dios, cuando alguien empieza a cuestionar a Dios, su corazón se va entenebreciendo. Y si le costaba entender, cada día le va a costar entender menos. Porque el asunto aquí con Dios y su palabra es que aquí la fe es la que juega el papel más importante, no mis razonamientos ni los suyos. El papel más importante lo juega la fe. Nosotros creemos a la palabra de Dios por fe. Y yo le aseguro a usted que si usted le cree a Dios, hermano, y usted y yo caminamos conforme lo que Dios nos dice, no vamos a tropezar. El que camina conforme a la palabra del Señor caminará siempre como si fuera de día, hermano. Aunque haya tinieblas delante de sus pasos, habrá luz. El que le cree a Dios siempre tendrá la oportunidad de estar firmes. El problema es que la conciencia a veces, y por eso el mensaje en la conciencia pues no es muy claro, ¿verdad? Porque a veces podemos confundirlo. A veces podemos pensar y razonar lo que nosotros hemos comprendido o lo que hay incluso en nuestra conciencia, y decimos, no, es que esto debe ser por esta razón. O incluso a veces Dios puede estar hablando, hermano, y se lo podemos atribuir al diablo, ¿verdad? A veces puede pasar así. A David Dios le puso su enemigo enfrente. Y no fue el diablo. A veces uno puede decir, el diablo lo que anda haciendo, ¿verdad? A David Dios le puso a Saúl, se lo sirvió en bandeja de plata. Se lo puso ahí. Saúl estaba persiguiendo, para los que no saben, a David para matarlo. Y cuando David lo vio, hermano, dijo, esta es la oportunidad, pudo haber dicho, de acabar con él. Muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, ya no voy a tener a alguien persiguiéndome, ya no voy a tener a este odiándome. Todo lo que tengo que hacer es matarlo. Ahí está dormido. Es más, dormido se lo entregó, hermano. Ni siquiera era como que, bueno, ahí está, cuerpo a cuerpo, dale pues. Entonces acaba con él. Dormido, hermano. Dormido, no iba a hacer mucho esfuerzo para terminar con él. Dios le estaba mostrando a él algo para probar su fe y cómo él respetaba realmente a quien Dios había ungido, hermano. Y él dijo, líbreme Dios de tocar a su ungido. ¿Era perfecto Saúl? No, hombre, malísimo. Fue el primer rey de Israel y salió malo, hermano. Y sin embargo, David respetaba lo que Dios sabía. Dios lo escogió, Dios sabe lo que está haciendo, Dios lo puso ahí. Yo aunque yo soy el próximo rey de Israel, ya Dios me lo prometió. Yo no sé cómo Él le va a hacer, pero yo no voy a ser el que voy a tomar en mis manos esa justicia. Eso lo va a hacer Dios. Entonces entendía realmente David los mensajes que Dios le mandaba, hermano. Y esa es la sensibilidad que Dios quiere que usted y yo desarrollemos, que no nos manejemos por sentimientos, hermano, porque fíjese, el cuestionamiento se utiliza como una excusa para no someterse. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien no se quiere someter en la casa, hermano? Empieza a cuestionar. No, es que este marido que yo tengo no es la gran cosa. No es lo que yo pensaba, ¿verdad? No es lo que yo vi cuando se casó conmigo. Este príncipe ya se convirtió en sapo.
y empieza entonces a cuestionar para no someterse. No sé si me voy a entender. Ahora, bueno, ese es un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero igual, nosotros como varones, a veces podemos nosotros cuestionar a Dios, pero porque no nos queremos someter. A veces podemos cuestionar lo que Dios está diciendo a través de su palabra, precisamente porque no queremos someternos. A veces, hermano, nosotros escuchamos lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando, y simplemente decimos, no, eso sí yo no lo creo, no, eso no puede ser, tampoco es así la cosa, tampoco es que nosotros tenemos que someternos de esa manera. Ahí andaba circulando un video de un predicador que estaba explicando que el sometimiento a los pastores no debe ser ciego. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que eso debe ser así, ¿verdad? Y alguien me lo mostró que se lo habían mandado. Le dije, qué bueno que no me lo mandó a mí, porque pues realmente yo no tengo ese problema. Yo aquí no vengo a decirle a usted, créame a mí, porque yo soy el ungido de Jehová. No, el ungido es Cristo Jesús. Él es el Cristo, ¿verdad? Nosotros nos metimos ahí bajo la unción. No sé si nos tocó por ahí por la barba o de pronto el borde del manto, hermano. Pero de que nos cayó, pero por Él es que nosotros tenemos unción de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Nosotros por gracia estamos ahí. Pero eso es muy distinto a cuando alguien simplemente no se quiere someter y por eso empieza a cuestionar. Pues no, pero es que el pastor ahí no usa corbata. Es que el del piano no trae manga larga. Sí, bien parecido. Y empieza a cuestionar, hermano, simplemente porque no se quiere someter. Simplemente y empieza a ver cosas que aparentemente no están bien, pero realmente a quien está desechando es a veces la palabra de Dios. Los pastores no somos infalibles, nos podemos equivocar en muchas cosas, pero la mirada suya debe estar puesta en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque nosotros no somos más que hombres que Dios en su misericordia escogió para predicar su palabra y para servirle a Él, y eso es lo que anhelamos hacer con todo nuestro corazón. No lo hacemos de manera perfecta, pero procuramos hacer lo mejor que podemos con la ayuda del Señor. Pero a quien usted debe oír es a Dios. Cuidado con la conciencia, porque a veces la conciencia se vuelve insensible. A veces la conciencia se puede cauterizar, se puede endurecer y no recibir absolutamente nada más. Y hay gente que en un tiempo creyó y hoy no cree más. Un tiempo creyó en Jesús. Mire, en quien sí hay que creer ciegamente es en Cristo Jesús. En Él sí hay que poner la confianza. Él no nos va a avergonzar a nosotros por creerle. Dios jamás va a dejar avergonzado a alguien que le ha creído con todo el corazón, hermano. Podrá pasar por diferentes circunstancias, podrá pasar por problemas, pero Dios siempre estará con él. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. La conciencia le dice aún a los ateos, ahí dentro hay una voz que les está diciendo, Dios existe, Dios es real, Dios te ama, Dios quiere hacer un cambio en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, nos habla por medio de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así: Dios habiendo hablado, note que dice Dios y luego tiene una coma. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios habló en otro tiempo por los profetas, a los padres por los profetas. Por eso es que profetas como del Antiguo Testamento ya no hay. Esos ya están cabales. Esos hicieron su trabajo, hicieron lo que tenían que hacer, hablaron precisamente de Cristo, pero ya no existen, hermano. Hoy hay gente que Dios de alguna manera usa también, hay dones de profecía que a veces Dios en algún momento y con un propósito puede usar. Eso sí existe. Pero estos profetas ya cumplieron su función. Dice, en otro tiempo hablaba por los profetas. ¿Cuál es el problema de los profetas de este tiempo? Más bien, la gente que sigue profetas de este tiempo es que quita su oído de la palabra de Dios para oír lo que los profetas están diciendo. No sé si me voy a entender. Incluso yo he llegado a oír predicadores que dicen, no se trata de lo que Dios ya dijo, sino de lo que Dios está diciendo, y eso no es cierto. Se trata de lo que Dios dijo, porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Entonces, en otro tiempo habló a los padres por los profetas, pero en este tiempo, en estos postreros días, yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar y ha dicho, a mí me hubiera gustado estar en el tiempo de Moisés. ¿Alguien alguna vez ha pensado así? Bueno, está bien. Yo hubiera querido ver eso. Imagínese lo que hubiera sido ver ese mar abrirse, hermano. ¿Usted se imagina? Perdón, lo que eso era. O ver esa roca que seguía al pueblo de Israel. O ver esa roca cuando brotaba el agua de ahí, hermano. Impresionante, ¿no? Eso debió haber sido tremendo. Cuando aquellos rebeldes se levantaron en contra de Moisés y se abrió la tierra y se los tragó, hermano. Bueno, eso como que no, ya era como película de terror, ¿verdad? Pero algunos quizá dicen, me hubiera gustado ver todas esas cosas. Bueno, la Biblia dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es mucha más bendición estar en estos postreros días. ¿Por qué? Porque si usted se fija en el Éxodo, a pesar de que ellos miraban todas esas señales, seguían fallando. Seguían sin tener fe en el, no le creían a Dios a pesar de lo que habían visto. ¿Por qué, hermano? Porque el ser humano no tiene en sí esa capacidad. No había espíritu. Y como no había espíritu, no había capacidad. Hoy, en este tiempo, usted y yo no hemos visto un mar abrirse, pero sí hemos visto cómo Dios ha abierto camino en medio de las circunstancias, hermano. No hemos visto de una roca salir agua literalmente, de manera milagrosa. Pero hemos visto cómo Dios ha saciado nuestras vidas. Cuando vivíamos llenos de tristeza, llenos de desesperanza, hermano, el Señor abrió una fuente y la instaló en nuestros corazones, y hoy ahí estamos. Y cada vez que necesitamos, todo lo que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas, levantar nuestras manos y decirle por medio de la fe: Señor, te necesito, dame agua de beber, sacia mi alma porque te necesito a ti. Y el Señor viene y lo hace. Cada vez que nos sentimos ansiosos, el Señor viene y dice: echa tu ansiedad sobre mí, yo voy a cuidar de tu vida. Y hermano, si usted no se está aprovechando de esos beneficios, yo le invito a que usted hoy lo haga. De ahora en adelante usted doble sus rodillas cada vez que usted se sienta ansioso. Ahora hay mucho cristiano con ansiedad, hermano, y tiene que ver un poquito las circunstancias, tiene que ver a veces un poco lo que pasa alrededor, incluso, ¿por qué no decirlo?, la alimentación. Pero hay que pedirle a Dios, hay que doblar las rodillas delante del Señor y decirle: Señor, dame sabiduría. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Guíame. ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que dar? Porque tú eres quien llena mi corazón. Tú eres realmente el que sacia mi alma. Tú eres a quien yo realmente necesito. Entonces, hermano, hoy día Dios nos habla por medio de Jesucristo, oyendo a la verdad la voz, pero sin verlo. Y de eso se trata la fe, de que aunque no podemos ver al Señor, hermano,
podemos oír su voz. Yo dije la semana pasada, en la predicación de la semana pasada, que Dios habla de maneras diferentes. Incluso después que Jesús resucitó, los discípulos no identificaban su voz inmediatamente. ¿Se fijaron en eso? Yo lo mencioné acá. Oían y decían, ¿quién es? Y les costaba mucho identificar. Es el Señor el que está hablando, es Él. Y hoy día, hermano, nosotros también tenemos que pedirle a Dios que nos muestre, que nos ayude, que nos dé sabiduría, que afine nuestros oídos, que nuestros oídos estén circuncidados, que no estén llenos de carne, hermano. Porque eso es lo que significa. Cuando los oídos están llenos de carne, es decir, de cosas carnales, pues a eso se refiere. Cuando nosotros llenamos nuestros oídos de, qué sé yo, de música secular, de películas y series, hermano, y de un montón de gente hablando un montón de cosas. Y yo no estoy diciendo que eso sea pecado. El problema es que los oídos se llenan de, cuando es mucho, cuando es exceso, cuando es vicio, se llenan de todo vicio causa algo malo en el ser humano, hermano. Entonces se llenan de carne y no podemos identificar. Y Dios está hablando, y Dios está diciendo, y Dios está dando instrucciones, pero nosotros no estamos entendiendo, hermano. Entonces es necesario que nosotros oigamos la voz de Dios a través de la palabra, de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. Yo sé que algunos de ustedes se saben este verso de memoria, pero me gusta como dice la Reina Valera contemporánea. Juan 1:1, y luego leemos el 14. Dice, en el principio ya existía la palabra. Es decir, la palabra, hermano, no es que a partir de cuando se cerró el canon y la Biblia fue terminada, por fin se logró tener la palabra de Dios. No, la palabra ya existía desde antes. Entonces dice, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Verso 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Miren lo que tiene la palabra de Dios, hermano. Gracia y verdad. El problema muchas veces de la gente es que no interpreta de manera correcta y piensa que la palabra de Dios lo que trae es juicio. Y si bien es cierto que hay un juicio preparado y que hay un castigo que vendrá, realmente el mensaje no es ese. Esa será la consecuencia de no haber recibido el mensaje. Pero el mensaje es de gracia, es de perdón, es de misericordia, es de restauración, hermano. Por eso es que como iglesia nosotros no debemos tomar el lugar de jueces. No podemos nosotros juzgar y decir, oh, esto se va al cielo, este se va al infierno. Y a veces pareciera que nosotros cargamos una libreta de boletos para mandar al cielo a quien nosotros queremos y al infierno al que nos da la gana, ¿verdad? O al que no nos cae bien o al que no piensa como nosotros. Y no es así. El mensaje es de amor, es de gracia, es, hey, no importa quién tú eres hoy, la gracia te transforma, la gracia te cambia. ¿Acaso no éramos nosotros, hermano, todas estas cosas, como dijo el apóstol Pablo, y no le doy la lista porque está bastante fea? Algunos de vosotros, dijo Pablo, eras todo esto, pero la gracia nos transformó, nos cambió y hoy somos nueva creación, nueva criatura por la misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Entonces el mensaje se convirtió en mensajero. El mensaje era Dios, era su gracia, era su verdad que nos liberta, su gracia que nos da perdón y su verdad que nos hace libres. Usted y yo debemos ser las personas más libres de este mundo, hermano. Hay como 4. Hoy vamos a orar para que todos seamos libres, ¿verdad? Usted y yo tenemos que ser las personas más libres, más... no tomas porque tu religión no te lo permite. No es eso. No es eso. A mí la religión no me prohíbe nada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene.
entonces Dios me da la sabiduría para saber qué me conviene y qué no me conviene. Y voy a escoger lo que a mí me conviene, que Dios me está diciendo que es lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es libertad, hermano. Tengo la libertad de hacerlo, pero no tengo que hacerlo, no estoy atado a esas cosas. Por eso es que no las hago. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el mensaje realmente es Cristo Jesús, y ese mensaje sí es claro, porque Él vino y dijo: yo he estado tratando de comunicarme a través de la creación, me he comunicado. No entendieron. Les mandé a los profetas, tampoco entendieron. Entonces yo mismo, que soy la palabra, me voy a encarnar, voy a tomar la forma de un hombre y voy a enseñarles cómo tienen que caminar, voy a enseñarles cómo tienen que pensar, porque oíste que fue dicho, decía el Señor, pero yo os digo. ¿Se recuerda que Él decía eso? Decía: oíste, interpretaste la ley de esta manera, pero yo hoy les digo de esta forma. Y empezó a transformar el mensaje. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo, dijo el Señor, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó. O sea, no te sientas bien porque yo estoy libre, hermano, yo nunca, qué bueno soy yo. Y por ahí vio algo, ¿verdad? Se puso en el mismo nivel. Eso es lo que dijo Cristo. Entonces Cristo vino a interpretar, fue Él la interpretación realmente de la ley. Vino a mostrarnos cómo nosotros tenemos que vivir, cómo nosotros podemos vivir libres de estrés, hermano. ¿Usted quiere vivir libre de estrés? No. Al estrés, usted sabía que al estrés le llamaron el mal del siglo. Mire, el estrés causa una de problemas. A veces usted está sufriendo, o no usted, ¿verdad? A veces una persona está sufriendo de cuestiones estomacales o intestinales, y lo que tiene es estrés. Y el mismo estrés es el que le está causando esas enfermedades. Entonces necesitamos nosotros saber cómo. Hermano, el Señor nos enseñó a través de su palabra. Jesús no andaba estresado, Jesús no se asustaba. Él podía ver tormentas, hermano, y dormía. Se recuerda que hemos leído eso en la palabra. Él podía ver que lo querían apedrear y pasaba en medio de la gente, hermano, porque él sabía de quién se sostenía realmente, que era del Padre en ese momento. Él no padecía de estrés, porque todas las mañanas, cuando todavía era muy oscuro, él estaba buscando el rostro del Padre. Él sabía que tenía que poner todo lo que vendría, todo lo que sucedería, lo tenía que traer delante del Padre para recibir de Él la instrucción de cómo Él tenía que hacer las cosas. Entonces Él nos vino a enseñar a nosotros realmente cómo nosotros debemos vivir. A veces nosotros, no, es que yo no puedo perdonar tal cosa. Bueno, vea cómo hacía Jesús. Es que uno no hay que dejarse, hay que ser manso, pero no menso, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Vea cómo hacía Jesús. Yo prefiero a veces quedar como un tonto y parecerme a Jesús, que parecer muy valiente pareciéndome a alguien más que no está agradando a Dios. Es que yo, hermano, con este carácter que yo tengo, si mi abuelo era así, desde mi abuelo lo traemos esto. Pero en Cristo lo que quiere es que nosotros formemos su carácter, es su actitud, sus enseñanzas, su manera de pensar, su manera de vivir. Eso es lo que tenemos que imitar. No le hemos llegado, hermano, ni al talón todavía. Nos hace falta mucho. Nadie puede decir: yo ya lo logré. Pero nosotros tenemos que observar en todo momento lo que Dios está diciendo y oír su voz a través de su palabra. Si oímos su voz, hermano, si nosotros, mire, nosotros vamos a terminar hablando de acuerdo a lo que nosotros escuchamos constantemente. Si usted oye, ¿por qué hay gente tan radical? ¿Por qué hay personas que son capaces de amarrarse unos cuantos explosivos en el pecho e irse a explotar en algún lado, hermano? Porque desde pequeños les empezaron a decir que eso era lo importante hacer, que ese era el final, que eso era lo que tenían que hacer. Les metieron tanto por acá el oído que se les llenó la mente de eso y estuvieron dispuestos a
a morir por eso que les habían enseñado. Ahora, cuando usted y yo nos exponemos a la palabra de Dios, hermano, que lo único que trae a nosotros es gracia y verdad, caminamos confiados, caminamos contentos y caminamos libres. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces, fue Jesús la revelación del mensaje de Dios para la humanidad. Al comprender esto, hermano, número 1, afecta la manera en que oigo la voz de Dios por medio de la palabra. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 16, se lo leo yo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo hizo la creación, hermano. Fue hecho por Él y para Él. Él es la interpretación de los profetas, porque todo esto era figura de lo que vendría. La interpretación de la ley, porque lo que se escribió en el monte Sinaí, hermanos, se completó en el monte Calvario. Número 2, comprendo los caminos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces Dios permite que pasen ciertas cosas conforme a su voluntad. Por eso le hablaba al principio de los conflictos que hoy hay en el mundo. Ay, hermano, ay, y Cristo ya viene. Y eso parece como si fuera algo que asuste a la gente, ¿eh? Cristo ya viene, hermano. Ay, qué miedo porque ya viene. Si yo entiendo la palabra de Dios y si yo entiendo la gracia y la verdad de Dios, hermano, yo me alegro. Que venga esta noche si quiere, ¿verdad? Que venga mañana. Yo estoy expectante y preparado para decir que venga el Señor. Eso es una buena noticia. Entonces, ciertas cosas van a pasar en nuestras vidas y nosotros tenemos que entenderlo. Cuando entendemos la palabra de Dios, cuando comprendemos que Dios nos habla, cuando escuchamos su voz, hermano, pase lo que pase, nosotros decimos: esto tiene que tener un propósito de parte de Dios. Es Dios el que está moviendo su mano, es Dios el que está permitiendo estas cosas, porque algo Él está haciendo en mi vida, algo está haciendo en mi familia, algo Él quiere quebrar en mí, algo Dios quiere cambiar en mí, y por eso es que Él está permitiendo estas cosas. Cuando mi confianza está en Cristo, hermano, yo no me ahogo en los problemas. Pastor, ¿usted tiene preocupaciones? Sí, muchas. Pastor, ¿usted pasa por algún problema a veces? Sí, por supuesto. Pastor, ¿hay algo que a usted le pone ansioso a veces? Sí, a veces sí. Pero si yo entiendo la palabra de Dios, yo no me pongo a quejarme. No, Señor, ¿y cómo estás permitiendo? Señor, ¿y por qué estas cosas? Señor, ¿y por qué estos no se componen? ¿Y por qué, Señor, esto? Y que yo no me pongo a quejarme, hermano. Yo le digo: Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Y tú sabes lo que, porque tu palabra a mí, todo lo que dice, aunque me advierte de ciertas cosas, la promesa que tengo es de bendición. Es de que Dios, hermano, aunque pasemos por tormenta, la tormenta un día se va a disipar, un día va a desaparecer. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, comprendo mejor su voluntad. Todo lo que yo necesito saber está escrito en la palabra del Señor, hermano. Tengo que tomar decisiones basadas en la actitud que Jesús tendría ante la adversidad. Cuando Jesús se encontró en ciertas circunstancias, ¿qué hizo, hermano? Aun cuando la gente lo quería volver famoso, aun cuando la gente lo quería hacer rey, hermano, Él sabía dónde estaba parado y sabía hacia dónde Él tenía que caminar. No se dejó envenenar por los comentarios de la gente. Hablaban mal de Él, no le importaba. Hablaban y lo calumniaban, hermano, no le interesaba. Hablaban bien de Él, no lo tomaba simplemente para que en el mundo Él fuera un gran hombre. Aunque lo fue, aunque fue lo que Él hizo en ese tiempo, en el tiempo que estuvo acá, fue impresionante.
Pero no era esa fama la que él estaba buscando, porque él quería entrar en el corazón de las personas, en el tuyo y en el mío, hermano. Eso era lo que él anhelaba realmente. Entonces nosotros comprendemos mejor la voluntad de Dios cuando oímos su voz, cuando escuchamos lo que él está diciendo. Nos movemos no por emociones, sino por convicción. ¿Por qué? Porque una vez más, la palabra de Dios tiene espíritu, y el espíritu es el que trae a nuestra vida convicción, hermano. Usted no pudiera creer de la manera que cree sin la ayuda del Espíritu Santo. Usted no pudiera estar de pie el día de hoy, en un sentido figurado, si no fuera porque le ha creído al Señor y porque Dios ha puesto de su espíritu. Ya muchas cosas y muchos problemas que han pasado en su vida ya le hubieran detenido, ya usted hubiera dejado de creer, pero el Espíritu Santo es el que le está diciendo, es la voluntad de Dios. Tranquilo, que el Señor te va a llevar a un buen final. Tranquilo, que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, para darte el fin que estás buscando. No te desesperes, sigue adelante. Solo tienes que seguir escuchando la voz de Dios. Y yo quiero terminar esto con una historia que escuché esta semana que me impactó mi corazón. Y se la quiero contar brevemente porque es un poquito larga, pero quiero resumírsela. Cuenta esta persona, él mismo es un abogado, que él y su compañero fueron a un juicio al estado de Alaska, y de ahí ellos tenían que viajar, ya habían terminado, tenían que viajar a otra ciudad. Entonces se acercó un pastor y le dijo, conocido de él, y le dijo: oye, yo quiero ahorrarte el pasaje de regreso. ¿Por qué no? Yo tengo un avión pequeño, ¿por qué no te subes en este avión y te mando en este avión para que tú puedas regresarte juntamente con tu compañero a tu casa? Y él dijo: no, mire, no, me da pena. No, le dijo: yo quiero que tú te ahorres eso y te vayas en este avión. Era un avión obviamente mucho más pequeño. Dice él que subieron al avión, y cuando iban ya listos para salir, él le dijo al piloto: bueno, ¿por qué no oramos?, le dijo. Y el piloto le dijo: usualmente no lo hacemos. Le dijo: pero hoy sí vamos a orar, le dijo este hermano, era un cristiano. Y cuenta él que oró por algunos minutos, y dice que bien suave se levantaron y empezaron a volar. De repente el piloto vio que habían muchas nubes, y dice que dijo: oh. Y cuando dijo eso, el abogado le pregunta, David se llamaba él, le pregunta: ¿qué pasa? Y le dice: es que está nublado. Y le dice: ¿qué problema con eso? De que a mí las nubes me hacen que me desmaye. Y le dice él: no puede ser. Y dice que no tardaron mucho cuando empezaron a meterse entre las nubes, y de repente los ojos del piloto se le hicieron para atrás. Y dice que él lo movía y le decía: no, hombre, despiértate por lo menos para matarte, ¿no? Y él empezó a desesperarse y dijo: ¿y ahora qué hacemos? El abogado que venía detrás de él le dijo: nos vamos a morir, ¿verdad?, le dijo. Y él le contestó: hay es muy posible que esto vaya a suceder. Dijo: pero vamos a hacer algo, allá hay un radio, vamos a llamar y vamos a pedir ayuda. Y empezaron: hello, ahí con lo que podían ellos, ¿verdad? Porque no sabían cómo comunicarse. Y de repente alguien les contestó y les dijo: ¿qué es lo que sucede? Le dijo: tengo al piloto desmayado, y yo nunca he tocado una cosa de estas, ¿qué puedo hacer? Y le dijo: bueno, déjame comunicarte con la torre de control de la ciudad a la que te diriges para que ellos te puedan ayudar y te ayuden. Entonces lo comunicaron con ellos, y le habló este controlador, y le dijo: tranquilo, yo voy a llevarte a casa, pero necesito que hagas algo. Necesito que no dejes de obedecer mi voz. Lo que yo te diga, eso es lo que tienes que hacer. Hay una montaña que está apenas a 4 minutos. Lo que voy a hacer es que vas a dar vuelta alrededor, en lo que yo detengo a todo el tráfico aéreo, para poderte guiar y llevarte con seguridad a tu casa. Entonces le dijo: pero por favor, no dejes de poner atención a mi voz.
Y cuenta él que dijo, ¿y qué más puedo hacer, verdad? Oírlo a él, estoy en esta situación. Y dice que mientras se adentraron a la tormenta, el avión comenzó a tener un poco de turbulencia y el controlador le decía por medio del radio, tranquilo, tranquilo, no mires a la tormenta, sigue escuchando mi voz, no le pongas atención. Y dice que de repente se oían, porque los otros aviones pueden oír la comunicación. Y dice que él escuchaba que algunos pilotos le hablaban y le decían, tranquilo, nosotros estamos orando por ustedes, van a llegar seguros, solo no dejen de poner atención a la voz. Y dice que finalmente el controlador le dijo, vas a pasar esta nube, inmediatamente cuando empieces a descender vas a ver una línea de luces en forma de cruz. Allí es donde tú vas a aterrizar. Eso es lo que va a hacer que tú llegues a casa. Bueno, finalmente dice él que lograron aterrizar el avión, y cuando aterrizaron el avión, el controlador le habla y le dice, gracias por haber escuchado la voz, mi voz. Los he visto estrellarse en las montañas, los he visto caer simplemente porque no quisieron escuchar mi voz. Gracias por oír la voz. Dice que los subieron en un carro y los llevaron a un hotel, y fue él a dormir. A las 4 de la mañana le tocaron la puerta. Y dice que cuando él abrió la puerta, un hombre lo saludó y le dijo, buenos días, David. Dice que le dijo, tú eres la voz que me trajo de regreso a casa. Y él dice, un día nosotros vamos a llegar al cielo. Nunca hemos visto a Jesús, pero cuando Él nos hable, vamos a decirle, tú eres la voz que hoy me trajo a casa. E imagínese usted que el Señor todavía le diga, gracias por haber escuchado la voz. ¿Sabe por qué? Yo sí creo que Dios pudiera hacer algo así, porque Él nos ama. Y Él, así como ese controlador, ha visto muchos que no quisieron oír su voz y se estrellaron sobre las peñas y se destruyeron a sí mismos porque no estuvieron dispuestos a oír la voz. Oigamos la voz de Dios, no dejemos de escuchar la voz del Señor. Póngase de pie, por favor.